Bienvenidos a otro relato de terror de Foro del Miedo. Para los que no me conocéis, me llaman el narrador. A ver, ¿cuántos de aquí habéis tenido alguna cita por Tinder, Bumble o cualquier otra app de ligue? Venga, no me mintáis, que os veo. Todos hemos estado ahí en algún momento, deslizando a la derecha con la esperanza de encontrar el amor, una aventura o, al menos, alguien que no nos haga ghosting a los 2 días. Pero, ¿y si la persona que te responde con un «estudias o trabajas» no es quien dice ser? ¿Qué pasa cuando un match perfecto se convierte en la peor decisión de tu vida? Las historias que vas a escuchar hoy son un recordatorio de que, en Internet, cualquiera puede fingir ser quien quiera. Y a veces, esa sonrisa perfecta y esos mensajes encantadores esconden algo mucho más oscuro. Así que prepárate, porque lo que viene ahora te va a hacer pensártelo 2 veces antes de aceptar esa próxima cita. Vamos con la primera historia. Lo conocí una tranquila noche de domingo. No estaba buscando nada serio, solo un poco de diversión, algo de coqueteo, quizá una distracción de mi rutina monótona. Su perfil me llamó la atención de inmediato. Michael Donovan, 45 años, empresario, filántropo. Entre sus aficiones, mencionaba la alta cocina, los viajes y el aprender nuevos idiomas. Sus fotos estaban cuidadas, pero sin parecer demasiado preparadas. En una aparecía junto a un coche clásico, con un traje a medida. En otra, sonreía con confianza en lo que parecía ser un evento benéfico en un hospital. Había algo en él, algo atractivo, maduro, exitoso, sofisticado. Exactamente mi tipo. Él dio el primer paso. Una mujer tan hermosa como tú merece lo mejor de la vida. ¿Cuál sería tu cita ideal? Me reí ante lo cursi que sonaba, pero decidí responder. Una cosa llevó a la otra. Un mensaje se convirtió en 10. 10 en una conversación que duró toda la noche. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Era encantador, atento. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. No era como los típicos hombres de mi edad, esos que mandan mensajes sin esfuerzo, casi por inercia. Michael era diferente. Sabía cómo hacer que una mujer se sintiera deseada. Al día siguiente, me sorprendió. No creo en hacer esperar a una mujer. Vamos a conocernos. Yo me encargo de todo. Adjunto al mensaje había una transferencia de $500. Consíguete algo impresionante para nuestra cita. Y no te preocupes por el transporte, yo lo cubro. Dudé por un instante. La mayoría de los hombres esperarían una semana antes de empezar a soltar el dinero. Pero Michael no era como la mayoría. Era un caballero rico y generoso. No iba a decir que no. Michael no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido antes. Claro, había estado saliendo con chicos de la universidad, con jóvenes profesionales, con hombres que decían tener su vida resuelta, pero que en realidad apenas podían con mantenerse a ellos mismos. Michael era distinto. Se movía con una seguridad que exigía atención. Era mayor, sofisticado y rico. Pero más allá de eso, había algo en él, algo en su forma de hablar, en la manera en que medía cada palabra. Su confianza era natural, sin esfuerzo. El tipo de hombre que podía dominar una habitación sin necesidad de alzar la voz. Y eso me gustaba. Por eso no dudé cuando me envió el dinero para la cita. De hecho, me impresionó. Un hombre que valora mi tiempo, mi esfuerzo, que entiende que verse bien requiere una inversión. Por fin,
Alguien que no esperaba que me arreglara solo para dividir la cuenta y prometerme la luna. Pasé horas preparándome. Quería que todo fuera perfecto. Elegí un vestido que realzara mi figura, pero sin ser demasiado revelador. Algo elegante, con un aire caro. Quería estar a su altura, reflejar su aura. Cuando llegué al restaurante, mis nervios estaban a flor de piel. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Luces tenues, asientos de terciopelo, una atmósfera que susurraba dinero y poder. No era el tipo de sitio en el que normalmente me encontraba. Michael ya estaba ahí. Se puso de pie en cuanto me acerqué y, como un caballero, me retiró la silla. De cerca, era aún más impresionante. Alto, de hombros anchos, con rasgos afilados y definidos. Pero lo que realmente me atrapó fueron sus ojos. Oscuros, demasiado oscuros, como mirar dentro de un vacío abismal que te atrapaba. «Eres aún más impresionante en persona», dijo con voz baja, aterciopelada, con una seguridad que parecía ensayada. Reí suavemente, tratando de ignorar la extraña sensación en mi estómago. «¿Elogias así a todas tus citas?» Su sonrisa se amplió, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si estuviera estudiando algo más allá de mi rostro, más allá de mis palabras, solo a las que lo merecen. El camarero llegó y Michael tomó el control de inmediato. Ni siquiera miró el menú antes de pedir una botella de vino, una de las más caras. Pidió el vino sin dudarlo, junto con los platos más lujosos del menú. Cuando el camarero se giró hacia mí para tomar mi orden, Michael habló antes de que pudiera abrir la boca. «Ella tomará lo mismo». Parpadeé, sorprendida. No me molestó, aunque sí me desconcertó. Para algunas mujeres, eso podría haber sido una señal de alerta, pero yo lo vi como otra muestra de su dominio, de su control, y quizá, muy en el fondo, me gustó. La cena comenzó y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Michael tenía una forma de hacerme sentir vista, no solo como una cara bonita, sino como una mujer con aspiraciones, con sueños. Me preguntó por mis estudios, por mis planes, por mis ambiciones. Y lo más extraño de todo es que realmente escuchaba. De verdad. No como los típicos hombres que fingen interés solo para llevarte a la cama. Pero había momentos, pequeños momentos, en los que algo no encajaba. «¿Tus padres saben que estás aquí?», preguntó, como al pasar, mientras daba un sorbo a su copa de vino. Fruncí ligeramente el ceño, desconcertada por la pregunta. «No, viven en otro estado. No hablamos mucho». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si esa respuesta le complaciera. «Así que, nadie sabe dónde estás esta noche». Dudé un instante. «Mi mejor amiga sí», mentí. No le había dicho a nadie. Michael hizo un sonido bajo, pensativo, mientras giraba el vino en su copa. Michael giró el vino en su copa y murmuró: «Chica lista». Intenté ignorarlo, pensar que solo era charla casual, pero había algo en su tono que no terminaba de encajar. Entonces dijo algo más, algo que hizo que la piel se me erizara. «Me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo». Me observaba con demasiada intensidad. «¿Una antigua amante?», bromeé, intentando aligerar el ambiente. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos. «No, ella no duró mucho». Un escalofrío recorrió mi espalda. Pero antes de que pudiera procesar esas palabras,
cambió de tema con una facilidad inquietante. Desvió la conversación a algo más encantador, más envolvente, y yo lo dejé pasar. Tal vez no debería haberlo dejado pasar. Para cuando terminó la cena, me sentía embriagada, no solo por el vino, sino por su atención, por la atmósfera envolvente en la que me había atrapado. Michael insistió en reservar una suite de lujo. «Es más privado», dijo con esa voz suave y segura. Dudé por un instante, pero él rió con tranquilidad, sin presiones. Solo una copa, quizá una conversación nocturna. Me repetí a mí misma que podía irme en cualquier momento, que tenía el control. Pero en cuanto crucé la puerta de la suite, supe que había entrado en su mundo. Todo era impecable. Sábanas blancas inmaculadas, luces doradas y tenues. Cada detalle perfectamente calculado. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto, como si hubiera sido planeado con antelación. Michael me sirvió otra copa de vino, pero cuando me la entregó, él no bebió de la suya. Un detalle pequeño, pero lo noté. Nos sentamos en el sofá, charlando. Su mano descansaba suavemente sobre mi rodilla. Su toque era frío, demasiado frío para alguien que había estado sentado en una habitación cálida. «Eres exquisita», murmuró, dejando que sus dedos recorrieran lentamente mi brazo. Me sentí mareada, aturdida. ¿Sería el vino, el cansancio, o era otra cosa? Apenas recuerdo cómo sucedió, solo que pasó. Su cuerpo sobre el mío, su aliento rozando mi piel. No era solo deseo, era algo más profundo, como si me estuviera saboreando. En un momento creí escucharle murmurar algo. No era inglés. Las palabras eran guturales, rítmicas, casi como un cántico. «¿Qué dijiste?», pregunté, aturdida. Michael solo sonrió, y yo estaba demasiado ebria, demasiado cansada, demasiado atrapada en su juego como para insistir. A la mañana siguiente, desperté sola. Michael ya se había ido, pero en la mesa de noche había dejado una nota escrita a mano. «Pasé una noche maravillosa. Debemos repetirlo». Y junto a la nota, otro pago. Me había enviado dinero antes de la cita, pero esto se sentía diferente, como una transacción. Sacudí la cabeza, tratando de no darle demasiadas vueltas. Quizá estaba analizando de más, pero mientras me vestía, noté algo extraño. Me dolía el cuerpo. No el típico dolor después de una noche de intimidad. Era más profundo. Algo no estaba bien. Desperté con un dolor de cabeza sordo y una rigidez extraña en los músculos, como si hubiera dormido en una mala posición. Nada alarmante, solo esa sensación de letargo post-resaca, mezclada con la pereza después de una noche intensa. Pero a medida que avanzaba el día, me sentía agotada, más de lo normal. Debería haberme sentido mejor, pero en lugar de eso, mi energía estaba completamente drenada. Me dolían los músculos de una forma que no tenía sentido. Intenté culpar al vino, a la noche larga, incluso al simple cambio de rutina. No parecía algo grave, pero con cada día que pasaba, empeoraba. Para el tercer día, apenas podía funcionar. El agotamiento era insoportable. No importaba cuánto durmiera, mi cuerpo seguía sintiéndose pesado, torpe, como si arrastrara un peso muerto. Incluso levantarme del sofá hacía que todo me diera vueltas.
El dolor en los músculos se intensificó. Un ardor profundo en los brazos y las piernas, como si mi cuerpo hubiera sido forzado más allá de sus límites. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? No podía recordar nada. Y entonces aparecieron los moretones. Al principio, solo pequeñas manchas oscuras en mis muñecas, en mis muslos, lugares donde no recordaba haberme golpeado. Pero luego se empezaron a extender, se volvían más oscuros, más profundos, como manchas irregulares bajo mi piel. Para el quinto día, apenas podía moverme sin sentir un dolor punzante. Mis articulaciones palpitaban. La punta de mis dedos hormigueaba con una extraña sensación de entumecimiento. Cada vez que presionaba mi piel, el dolor era insoportable, como si estuviera sensible, desgarrada, como si algo estuviera rompiéndose por dentro. Y entonces llegó la fiebre, un calor lento, creciente. Al principio solo fueron escalofríos, un calor incómodo recorriéndome la espalda. Me envolví en mantas, convencida de que era un resfriado pasajero. Pero la fiebre seguía subiendo. 38 grados, 39, 39,5. Despertaba empapada en sudor. Mi cuerpo oscilaba entre un calor insoportable y un frío pegajoso que me calaba hasta los huesos. Y entonces noté el olor. Era extraño, denso. Algo en la habitación olía mal, como tierra húmeda, como podredumbre. Lavé las sábanas. Me di duchas largas. Intenté frotarme la piel hasta enrojecer, pero el olor seguía ahí, pegado a mí. Estaba en mi cabello, en mi piel. Empecé a sentir náuseas con el simple olor de la comida. Perdí el apetito. A todo le sentía un sabor metálico. El agua, el café, incluso la tostada que intenté obligarme a comer. Y entonces empezaron las alucinaciones. O al menos eso pensé al principio. Sombras donde no debería haber ninguna. Susurros en la noche que no podía rastrear. Y mi reflejo en el espejo, no se veía bien. No estaba deformado, no parecía inhumano, pero había algo en él que estaba mal. Mi piel se veía más apagada, mis ojos más oscuros, como si algo dentro de mí estuviera cambiando. Ya no podía ignorarlo. Esto no era una resaca, no era una gripe fuerte. El séptimo día reuní las fuerzas suficientes para salir de la cama y pedí un Uber. Tenía que ir a que me viese un médico. La clínica era pequeña, silenciosa, demasiado silenciosa. Sentada en la sala de espera, me vi reflejada en el cristal de una ventana y apenas me reconocí. Mi rostro estaba hundido, casi vacío. Las ojeras oscurecían mi piel y los moretones en mis brazos habían empeorado. Manchas negras y moradas trepaban por mis venas, como si algo estuviera extendiéndose dentro de mí. Cuando la enfermera llamó mi nombre, apenas pude ponerme de pie. Me tomaron los signos vitales. Mi pulso era demasiado lento, mi presión peligrosamente baja. El médico frunció el ceño al ver mi piel. Pasó los dedos enguantados por las manchas oscuras. ¿Cuándo aparecieron?, preguntó. Tragué saliva. Sentía la garganta seca. Hace unos días, murmuré. ¿Y la fiebre?, preguntó el médico. Más o menos al mismo tiempo, respondí lentamente. Asintió con el ceño fruncido. Haremos algunas pruebas. Esperé. El tiempo se alargaba, cada segundo cayendo como una gota pesada sobre mi conciencia, y entonces
Cuando llegaron los resultados de los análisis de sangre, vi cómo el rostro del doctor perdía todo color. «Tienes un virus muy raro en tu sistema», dijo con cuidado, su voz demasiado medida. Me tensé. «¿Qué significa eso?», vaciló. «Es un virus que por lo general solo se encuentra en...». Tragó saliva. «En tejido humano en descomposición». El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Mi mente gritaba. No tenía sentido. Nunca había estado cerca de un cadáver. No era estudiante de medicina. No trabajaba en una morgue. Entonces, ¿cómo demonios? ¿Cómo había contraído ese virus? La respuesta era obvia. Demasiado obvia. Demasiado aterradora como para aceptarla. Michael. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Marqué. El tono apenas sonó antes de que respondieran. 911. ¿Cuál es su emergencia? Horas después, los detectives estaban golpeando mi puerta. Los miré, desesperada. Les conté todo. Cómo conocí a Michael, lo perfecto que parecía, cómo, justo después de nuestra cita, todo había empezado a ir mal, y entonces, como si hubieran estado esperando esa confirmación, uno de ellos suspiró. Se miraron entre ellos, un intercambio silencioso, cargado de significado. «¿Dijiste que su nombre era Michael Hawthorne?», preguntó el detective de más edad. «Sí», afirmé, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Por qué?». La detective más joven, una mujer de rostro serio, exhaló con fuerza. «Porque no es la primera vez que escuchamos ese nombre». El hielo me recorrió el cuerpo. ¿Qué quieren decir? El detective dudó un instante. Luego sacó una tableta. Deslizó el dedo por la pantalla, buscando algo, y luego la giró para mostrármela. Y ahí estaba él, el hombre que me había besado, que me había abrazado, que me había susurrado dulces promesas al oído. El hombre cuyo toque, una vez, había recibido sin dudar. En la foto, sonreía, lucía impecable, elegante, vestido con un traje caro, con esa misma sonrisa encantadora que había usado conmigo. Pero fue el titular debajo de la foto lo que hizo que una nueva oleada de náusea me golpeara. Filántropo del año. El artículo detallaba su dedicación a las organizaciones médicas, su trabajo como voluntario con pacientes en estado crítico, sus generosas donaciones a hospitales y centros de cuidados paliativos. Era admirado, respetado, intocable, y sin embargo, cuanto más investigaban, más aterradora se volvía la verdad. Cada pieza del rompecabezas iba encajando, revelando una imagen monstruosa, tan retorcida que parecía arrancada directamente de una pesadilla. Las cámaras de seguridad del hospital lo captaron. Michael entrando a las morgues en plena madrugada, cuando todo el personal se había ido a casa, moviéndose por los pasillos con una facilidad escalofriante, como si perteneciera allí, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Y luego estaba su computadora personal, cientos de archivos, cuidadosamente catalogados. Algunos de los videos mostraban pacientes inconscientes, sus cuerpos inertes, sus párpados temblando, como si estuvieran atrapados entre la vigilia y algo mucho peor, como si estuvieran medio conscientes de lo que les estaba pasando. Y algunos videos eran aún peores. A medida que los investigadores escarbaban más hondo, más víctimas empezaron a hablar. Algunas habían sido atacadas en sus propias camas de hospital, aún aturdidas por la anestesia.
paralizadas, incapaces de moverse, atrapadas en un estado entre la conciencia y el vacío. Michael tenía acceso a todo: la confianza del hospital, la autoridad para moverse sin restricciones, el poder de asegurarse de que nadie nunca lo cuestionara. Hasta ahora, las pruebas eran irrefutables. El día en que lo arrestaron, fue como si se apagara un interruptor dentro de él. Toda la máscara de encanto y sofisticación se desmoronó, y debajo no había nada humano. Las pruebas eran irrefutables. El día que lo arrestaron, fue como si se apagara un interruptor dentro de él. Toda la máscara de encanto y sofisticación se desmoronó, y en su lugar quedó algo frío, algo vacío, algo que no fingía más. Michael no protestó, no intentó defenderse, solo sonrió. Una sonrisa que ya no tenía nada de cálida. Al principio lo negó todo, pero cuando los detectives pusieron frente a él las imágenes, los videos, los testimonios, se rió. Y luego, como si estuviera comentando el clima, dijo: «Los muertos no luchan, los muertos no gritan, los muertos no dicen que no». La sala quedó en silencio. Cuando el detective me repitió esas palabras, mi mente simplemente se apagó. No podía procesarlo. No podía comprender la absoluta inhumanidad detrás de ellas. Para Michael, no eran personas. Solo eran cosas, dijo el oficial con voz tensa. Cosas para usar, cosas para controlar. Michael no era solo un depredador, era un monstruo. Hasta aquí la primera historia, chicos y chicas. Moraleja: no aceptes citas con filántropos misteriosos que te mandan dinero antes de conocerte. Y, sobre todo, desconfía de las sonrisas demasiado perfectas. Ahora dime, ¿quieres seguir deslizando a la derecha o prefieres quedarte a escuchar la siguiente historia? Vamos allá. Conocer chicas y, en general, socializar nunca había sido tan fácil para mí como lo era para esos chicos que iban a universidades llenas de fiestas o escuelas prestigiosas. Mi primer año fue aburrido. Con el tiempo, mi grupo de amigos se fue reduciendo y, al estar en una universidad donde la mayoría solo iba a clases y se iba a casa, conocer gente nueva era casi imposible. A menos, claro, que te unieras a clubes o equipos deportivos. Yo no hice ninguna de esas cosas. Así que, como muchos otros, recurrí a Tinder, Bumble e Instagram para conocer chicas. Un día, recibí una solicitud de seguimiento de una chica llamada Miranda. Su foto de perfil me llamó la atención de inmediato. Era hermosa. Acepté su solicitud y empecé a revisar su perfil, solo para asegurarme de que no fuera un perfil falso. Tenía alrededor de 4.500 seguidores. Sus fotos databan de más de un año atrás y había muchos comentarios y me gusta en sus publicaciones. Todo parecía legítimo. Así que no lo pensé dos veces cuando me envió un mensaje privado diciendo que me había visto en Tinder y que le parecía lindo. Hablamos por mensajes durante unos días y todo parecía ir bien. Un día publicó una nueva foto y me pidió que le diera me gusta y comentara. Lo hice, dejando un par de emojis de fuego. Le gustó, por supuesto, pero cuando miré más de cerca, noté algo extraño. Todos los comentarios en sus publicaciones eran de hombres. No había ni un solo comentario de amigas, como sería normal en el perfil de cualquier chica. Solo hombres. Y muchos de ellos eran mayores, dejando comentarios sobre lo sexy que se veía. Fue una pequeña señal de alarma, pero en ese momento no le di mucha importancia. Después, una noche, mientras hablábamos, le mencioné que tenía la casa para mí solo.
Quise probar suerte y la invité a venir. Para mi sorpresa, pareció interesada. Le pregunté cuánto tardaría en llegar a mi casa y me dijo que estaba a solo 10 minutos de distancia. Confirmó que vendría, pero en ese instante algo hizo clic en mi cabeza. Unos días antes había visto que respondió a un comentario de un hombre mayor en una de sus fotos, diciéndole que tenía 25 años, pero ahora me estaba diciendo que tenía 19. Eso encendió todas mis alarmas. Cuanto más revisaba su perfil, más raro se volvía todo. Ninguna de las otras chicas en sus fotos estaba etiquetada, y entonces lo entendí. Toda la cuenta era una trampa. Gritaba catfish por todos lados. La bloqueé de inmediato, sin querer arriesgarme, y respiré aliviado. Pero ahí no terminó todo. Apenas 10 minutos después, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de mensajes de 3 cuentas diferentes. Todas obviamente falsas, con menos de 50 seguidores cada una. Los mensajes eran amenazas. No debiste bloquear a Miranda. Al principio, los ignoré, pero una de las cuentas seguía insistiendo. Desbloquéala, ahora. Y fue entonces cuando supe que esto iba en serio. Borré rápidamente el mensaje donde le había dado mi dirección y puse mi perfil en privado. Esa noche intenté olvidarlo y fui a la cama. Siempre he tenido problemas para dormir, y esa noche no fue diferente. Me quedé acostado, mirando el techo, escuchando los típicos crujidos de la casa en la noche. Pero después de lo que parecieron horas, por fin empecé a dormirme. Hasta que algo me despertó. No sabía qué era. Me incorporé en la cama, escuchando. El clic del calefactor llenaba la habitación, pero había otro sonido, algo que no encajaba. Escaneé la habitación con la mirada, y entonces lo vi, en la esquina, apenas visible en la oscuridad. Una figura. Primero pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que vi la sonrisa. Mi corazón se detuvo. No podía moverme, no podía gritar, solo miraba a esa persona, parada en la esquina de mi cuarto, sonriendo. Sin pensarlo, me lancé de la cama y salí corriendo de la casa. Toqué el timbre de mi vecino una y otra vez, jadeando, hasta que abrió la puerta. Entre respiraciones entrecortadas, logré decirle: «Hay alguien en mi casa». Me dejó entrar y me prestó su teléfono para llamar a la policía. Esperé dentro, demasiado aterrado para siquiera pensar en volver. Cuando los oficiales llegaron, revisaron cada rincón de la casa. No encontraron nada, ni señales de un allanamiento, ni evidencia de que alguien hubiera estado allí. Lo único fuera de lugar era una ventana en el patio trasero, que había olvidado cerrar con llave. Los oficiales intentaron tranquilizarme. Dijeron que podía haber sido una alucinación, algo que a veces pasa cuando uno se despierta de golpe. Pero incluso después de esa explicación, no pude sacudirme la sensación de que lo que vi era real. Durante meses, apenas pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Hasta el día de hoy. No sé si todo estuvo en mi cabeza, o si esa cuenta falsa de Miranda había llevado a alguien hasta mi casa. Nunca lo supe, y supongo que nunca lo sabré. Se acabó la segunda. Bueno, menuda historia, ¿eh? Un match de Tinder que casi termina en pesadilla, y un visitante nocturno con una sonrisa inquietante. Lo típico de una primera cita. Vaya. Si os ha gustado y queréis leer más historias como esta, ya sabéis que en nuestro foro hay material para no pegar ojo en toda la semana.
Y si os apetece suscribiros y darle like, vuestro amigo, el narrador, os lo agradecerá mucho. Guiño, guiño. Sigamos con la última. Hace algún tiempo empecé con una chica llamada Sara. Sara y yo éramos una pareja feliz, o al menos eso creía. Solíamos ir juntos a fiestas y en una de ellas nos encontramos con Emily, mi exnovia. Fue un encuentro breve. Emily fue educada, nos felicitó y nos deseó lo mejor. No le di importancia en ese momento, pero mirando atrás, me pregunto si ese fue el momento en el que todo empezó a desmoronarse. Apenas unos días después, recibí un mensaje de Sara que me dejó helado. El texto era simple, frío, completamente fuera de lugar. Creo que deberíamos terminar. Es lo mejor. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar lo que leía. Habíamos sido tan felices, o solo lo había imaginado. No habíamos discutido. No había señales de que algo estuviera mal. Intenté llamarla, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Le envié mensajes, preguntándole qué estaba pasando. No hubo respuesta. Volví a intentarlo, pero ya me había bloqueado. El pánico se apoderó de mí. Salí temprano del trabajo y fui directo a su apartamento. Las luces estaban apagadas. Golpeé la puerta. Nada. Desesperado, me dirigí a su oficina. Pero sus compañeros me dijeron que había tomado una licencia repentina. Era como si hubiera desaparecido. Durante días, caminé en una neblina de confusión y angustia. Y entonces, en medio de mi desesperación, me encontré con Emily. Fue en una cafetería. Se veía diferente, más madura, pero seguía siendo la misma persona amable y comprensiva que recordaba. Nos pusimos a hablar y, antes de darme cuenta, le estaba contando todo. Le hablé de Sara, de la ruptura repentina, de lo perdido que me sentía. Emily escuchó en silencio. Su rostro reflejaba una preocupación genuina, y por primera vez en días, al terminar el café, me sentí más ligero. Esa noche, al llegar a casa pensé, tal vez sea hora de seguir adelante. Tal vez esto simplemente no estaba destinado a ser. Pero a la mañana siguiente, cuando empezaba a sentirme como yo mismo otra vez, recibí otro mensaje de Sara, pero esta vez no era un mensaje de texto, era un correo electrónico. El asunto decía: sé lo que hiciste. Lo abrí con las manos temblorosas, sintiendo mi corazón golpearme el pecho. El mensaje era corto, pero estaba lleno de veneno. Apenas terminamos y ya estás con tu ex. Qué patético. Me aseguraré de que pague por tratar de robarme a mi hombre. Me quedé helado. ¿Cómo sabía lo de Emily? No se lo había contado a nadie. Era imposible que lo supiera, a menos que me estuviera vigilando. El pensamiento me heló la sangre. Intenté llamarla. Nada. Le envié un mensaje preguntándole de qué hablaba. Nunca respondió. El presentimiento de que algo iba terriblemente mal se clavó en mi pecho. Sabía que tenía que advertirle a Emily, así que la llamé, pero tampoco contestó. Mi ansiedad empezó a dispararse. Me subí al auto y manejé hasta su casa. Pero en cuanto doblé en su calle, mis peores miedos se hicieron realidad. Su casa estaba en llamas. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y marqué al 911. Apenas podía hablar mientras le daba la dirección al operador. Los camiones de bomberos llegaron minutos después. Los vi trabajar, desesperados por apagar las llamas. Emily estaba a salvo.
pero cuando la vi, se derrumbó. Lloraba sin control. Lo había perdido todo en el incendio. Su hogar, sus pertenencias y lo peor, su perro. En ese momento, allí, de pie en la calle, con el rostro cubierto de lágrimas, parecía tan frágil, tan rota. Emily se abrazó a sí misma, temblando. Extendí la mano y la atraje hacia mí, tratando de consolarla. Pero, ¿qué podía hacer yo para arreglar esto? Nada. Después de que apagaron el fuego, insistí en que viniera a quedarse conmigo. No iba a dejarla sola después de todo lo que había pasado. Aceptó. Conduje hasta mi casa en silencio. Los días siguientes, Sara siguió enviando mensajes, cada vez más frecuentes, cada vez más perturbadores. Me acusaba de todo, de haberla engañado, de haberle mentido, de haberla traicionado. Los mensajes estaban llenos de odio, llenos de amenazas, promesas de hacerme pagar, promesas de hacer que Emily también sufriera. Cambié mi número. De alguna forma, lo consiguió otra vez. Bloqueé su correo. Creó otro. Era como si siempre estuviera un paso adelante, siempre observando, siempre esperando para atacar. Emily, en cambio, era un remanso de calma en medio del caos. A pesar de todo lo que había perdido, nunca se quejó, nunca me culpó. Solo se enfocó en seguir adelante, en encontrar algo de normalidad en medio del desastre. Su fortaleza me sorprendía. Había perdido tanto, pero nunca dejó que eso la rompiera. Y cuanto más veía la diferencia entre Emily y Sara, más claro tenía lo afortunado que era de tenerla en mi vida. No pasó mucho tiempo antes de que supiera que quería pasar el resto de mi vida con ella. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, nuestro lazo solo se había fortalecido. Así que le propuse matrimonio. Dijo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente feliz. Pero incluso después de casarnos, Sara no se detuvo. Los mensajes seguían llegando, cada uno más perturbador que el anterior. Amenazas de arruinar nuestras vidas, de exponer secretos, de hacernos daño de formas que ni siquiera podíamos imaginar. No podía permitir que esto siguiera. Tenía que proteger a Emily, a nuestro futuro. Así que contacté a un amigo que trabajaba en ciberseguridad. Le expliqué la situación. Él accedió a ayudarme. No le tomó mucho tiempo rastrear los correos hasta su origen. Cuando me mostró los resultados, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Los correos venían de nuestra propia casa. Mi mente se aceleró, tratando de entenderlo. ¿Cómo era posible? Emily y yo éramos los únicos que vivíamos allí. Un sudor frío me recorrió la espalda. Y entonces lo supe. Ahora lo entiendo. Así terminan nuestros 3 relatos de terror de hoy. A veces, el peligro no viene de un desconocido en la oscuridad. A veces, el verdadero terror está más cerca de lo que imaginamos. Personas en quienes confiamos, personas que amamos, personas que, poco a poco, dejan caer sus máscaras para revelar algo mucho más perturbador de lo que podríamos haber imaginado. Las historias de hoy nos recuerdan que no siempre conocemos a las personas tanto como creemos, que las señales de alerta están ahí, pero muchas veces las ignoramos. Si algo podemos aprender de esto, es que nunca debemos subestimar la oscuridad que puede esconderse tras una sonrisa. Gracias por escuchar. Manteneos a salvo. Y nos vemos en el próximo relato de terror de Foro del Miedo. Vuestro amigo y vecino, el narrador.